Vamos a hablar de un asunto que el sábado tuvieron ustedes oportunidad de seguir en Intereconomía Televisión. Es un escándalo que esta casa ha destapado en relación con la intervención judicial de la ONG Intervida y la gestión de los administradores judiciales nombrados por Baltasar Garzón en el momento en que interviene Intervida. Intervida era, hasta la intervención judicial de Garzón en el año 2007, la ONG más importante de España después de Cruz Roja y de Cáritas. Además, con una singularidad: no ha estado subvencionada, no recibía ayudas públicas, se financiaba solo con las aportaciones privadas de los padrinos o madrinas, las personas que apadrinaban o amadrinaban a los niños, fundamentalmente de Perú, Guatemala y Bolivia, a los que ayudaba en su formación. Pero vamos a contar los detalles del escándalo y después analizamos y comentamos este asunto. Gonzalo Vans ha hecho un resumen de ese buen reportaje emitido el pasado sábado en Más se perdió en Cuba. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Vamos a intentar explicar de la manera más sencilla posible la trama de Intervida. Para ello hay que remontarse al año 2007, como has dicho, cuando la justicia catalana decide intervenir a la ONG en el momento en el que se había convertido, como has dicho, en la más grande en cuanto al número de padrinos, por ejemplo, más de 400.000, y al dinero que recaudaba. Por ello, se había situado como la tercera en España, por detrás, como has dicho, de Cáritas y la Cruz Roja. Aquel año la justicia derribaba a la fundación bajo acusaciones tan graves como malversación de fondos, creación de colegios de élite en países allí donde estaba desempeñando su función. En el reportaje que emitimos este sábado demostramos la falsedad de estas imputaciones. Visitamos proyectos en Perú y Guatemala y vimos cómo Intervida actuaba en las zonas más pobres de estos países. Escolarizaba, por ejemplo, a más de 12.000 niños al año y, lo más importante, hablamos con profesores, padres y niños que así lo atestiguaban. Los paquetes escolares, los buzos, y también nos han construido aulas, han refaccionado aulas, y nos han implementado con mobiliario algunos materiales educativos. Al ver esa deficiencia que tenemos, lo que es en infraestructura, pues nos ha apoyado con locales escolares nuevos, modernos, que están afuera, ¿no? Servicios higiénicos también modernos. Testigo de la labor que Asociación Intervida realizó en Guatemala, la labor que los equipos en su momento realizaban tanto en el sector educación, salud, producción, organización comunitaria. Tras la intervención de la ONG, el caso llega a Garzón, que ratifica a los administradores judiciales nombrados por la socialista Montserrat Tura, y ahí comienza el grandísimo engaño. Los administradores cierran los proyectos de cooperación en Perú, Guatemala y Bolivia, pero, atención, ahí está el dato, no informan de ello a los padrinos, con lo que les siguen cobrando los 18, 19, 20 euros aproximadamente mensuales de las cuotas de apadrinamiento. Hemos tenido acceso a las cuentas de los administradores judiciales y fíjense, si en el año 2008 tenían 53 millones de euros inmovilizados, a finales del año 2009 la cifra ascendía a casi 100 millones. Además, para más INRI han seguido enviando cartas, por ejemplo por Navidad, como esta que pueden ver del año 2010, a los padrinos agradeciéndoles la labor de ayuda que estaban haciendo en estos países. Además, Intervida ha seguido anunciándose en diarios de tirada nacional, de prensa escrita y en su página web con el objetivo de captar a más padrinos para estos países. Lugares en los que, recordamos, desde el año 2007 ya no queda ni rastro de los proyectos solidarios ni de ayuda. Por último, Antonio, cabe destacar que una madrina que se dio cuenta de que su dinero no estaba llegando a la niña que tenía apadrinada en Perú, exigió a la ONG que le devolviese la totalidad de las mensualidades de los últimos 3 años. Y así lo hicieron, así lo hizo Intervida. Le reembolsaron casi 700 euros, reconociendo así el engaño que habían cometido e intentando por parte de Intervida silenciar a esta madrina para que no avisase o diese la voz de alarma a cientos de miles de padrinos que se encuentran en la misma situación que ella de engaño. En definitiva, un auténtico engaño, escándalo, que dura ya 3 años por parte de los administradores judiciales ratificados por el juez Garzón, que además a quien más perjudica, podríamos decir, es sin duda a los niños que ya no reciben la ayuda de Intervida. Ni siquiera he podido tener dinero para poderle dar a mi hija. Yo sé que muchas madres también lo han pasado. Muchas madres también han dejado de mandarle refacción a los niños. Nos hace falta y queremos que nos dé su ayuda otra vez. Y que vuelva a dar ayuda otra vez a las escuelas, que los niños lo necesitan. Nosotros lo necesitamos en las escuelas, nuestros cuadernos, nuestros lápiz, borradores, mochilas, no hay que llevarlo entre bolsas. Vamos a ver, no tenemos visto. No tienen con sus papás dinero para comprar mochilas, entonces entre bolsas se meten, hijo.
voy a seguir estudiando y si no, me quedará así nada más, porque realmente me duele mi corazón. Bueno, un resumen de ese reportaje de investigación emitido por Intereconomía Televisión el pasado sábado. Javier Chicote es periodista del Confidencial.com, que, como han seguido ustedes aquí en El Gato, ha publicado informaciones exclusivas sobre el comisionista Iván Chávez y ha dirigido precisamente este reportaje de investigación y esta noche nos acompaña. Javier, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena por ese buen trabajo. Gracias. Y también nos acompaña Rosa Prades. Rosa Prades es una de las madrinas de Intervida, concretamente la que, en un momento determinado, Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues decidió reclamar, dice, ¿qué pasa con el dinero que estamos enviando desde hace 3 años? Luego nos cuenta usted cuál fue su gestión y qué debemos esperar a partir de ahora. Pero en cualquier caso, Javier, ¿estaba justificada la intervención judicial en Intervida? ¿Por qué interviene en esta ONG que era, después de Cáritas y Cruz Roja, la más importante de España? Sí, la ONG privada, la ONG no institucional más grande de España en un tiempo récord. Yo llevo investigando este asunto varios años. A mi modo de ver, la investigación que se hizo por parte de la Fiscalía y la admisión a trámite de esa querella fue totalmente irregular y se basó en una serie de mentiras, como por ejemplo que se hacían colegios de élite. Yo he viajado a Perú y he estado en esos colegios que están en auténticos pedregales de las afueras de Arequipa. O sea, que no hay colegios de élite. Eran colegios de élite en cuanto a una educación de élite, pero los niños no pagaban por esa educación de élite, pagaban $7 mensuales. No se hacía totalmente gratuito porque la cultura de la gratuidad no es positiva para este tipo de proyectos de cooperación. Y tengo además los documentos que prueban que la intervención fue totalmente irregular. El señor fiscal general del Estado, don Cándido Conde Pumpido, el 25 de junio de 2007, dio una prórroga a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diciendo textualmente, sin que hasta la fecha haya elementos suficientes para interponer denuncia o querella. Repito, 25 de junio de 2007. 2 días después, 27 de junio de 2007, se presenta la querella y es admitida a trámite. En 48 horas se recopilaron todas las pruebas. Fue una intervención por motivos políticos, que no tenemos tiempo para explicarlo en detalle, pero fue una intervención por motivos políticos. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de motivos políticos? Bueno, era una ONG esta intervención. Era una ONG totalmente distinta a las otras porque se aplicó un modelo empresarial. Una ONG, cuando alguien en España da dinero a una ONG, esa ONG no hace directamente ningún proyecto en el tercer mundo, sino que contrata lo que se denomina contraparte. Es decir, tú das dinero aquí a una ONG que quiere hacer una escuela en Guatemala y contrata a una ONG local que construye ese proyecto. Y luego se justifica con los documentos, con todo. Cuando se crea Intervida, quien crea esta ONG que venía del mundo empresarial ve todo el dinero que se pierde por el camino y las estafas que hay. Y dice, yo voy a funcionar como una empresa. ¿Y qué hace Telefónica si va a Guatemala? Crea Telefónica Guatemala, no contrata a nadie allí, sino que crea la ONG allí. Y eso hacían ellos. Entonces, en el mundo de las ONGs los denominaban despectivamente la empresa. Luego eran apolíticos, aconfesionales, no recibían dinero público, no formaban parte de la coordinadora de ONGs y después con unas campañas de publicidad muy agresivas y en un tiempo récord, es una ONG que nació hace 14 años, se convirtió en la ONG con mayor recaudación de España, 90 millones de euros. Toda la investigación parte de una denuncia que pone un exempleado de Intervida que robó $300.000 a Intervida Perú, que los fundadores de la ONG lo descubrieron, lo denunciaron y lo condenaron en rebeldía en Perú porque él salió huyendo. Puso una denuncia en Perú, se archivó, Interpol dijo que todo estaba correcto, la justicia local en todos los casos ha dicho que está correcta la actuación de Intervida en Perú, Bolivia y Guatemala y que por favor que vuelvan, pero aquí en España una fiscal cogió este caso, dijo esta es la mía, voy a hacer el caso de mi vida. Se asesoró entre quienes querían cargarse a Intervida y al final lo consiguieron. Pero es que, aunque Intervida hubiera sido un desastre y fueran ciertas las acusaciones, luego la estafa ha venido después. A partir del 2007, claro, que eso ahora vamos a entrar en eso. Y sobre esas vamos a ver, acusaciones, para Antonio, cerrar ese capítulo, sí. Tú sí has viajado, pero sin embargo, sí. ¿hay constancia de que la Fiscalía, el señor Garzón, los interventores judiciales nombrados por Garzón, hayan viajado a Perú o a Guatemala o a Bolivia para ver la obra social? Eso es tremendamente escandaloso. Yo he visitado decenas y decenas de proyectos. Yo me fui con un compañero cámara, me gasté el vuelo, que no es tan caro, que es una cosa muy sencillita, ir allí y ver los proyectos. Garzón no vio los proyectos. Fue a Lima a dictar unas conferencias, pero no visitó los proyectos de Intervida. La fiscal fue a Lima a tomar declaración a los gestores de la ONG allí, pero no visitó un solo proyecto. Ni los administradores enviaron a nadie a visitar los proyectos. Y yo he hablado con decenas de personas y un padrino que viajó a Guatemala lo mismo, y en todos los sitios yo preguntaba al director de colegio, ¿en algún momento vino alguien de España, alguna autoridad judicial, a ver la obra de Intervida? Y todos respondían, no, aquí no ha venido nadie.
Se decidió cortar la financiación porque Intervida Perú, Intervida Bolivia y Intervida Guatemala eran entidades con capacidad jurídica propia, creadas en ese país. Entonces, aunque se interviniera Intervida España, la Audiencia Nacional no podía intervenir aquello. Entonces Garzón dijo que no puedo intervenir, cierro el grifo. ¿Y qué hacen los administradores? No le dicen nada a los padrinos como Rosa. Les siguen cobrando 100 millones de euros en un cálculo conservador desde 2007 que no han llegado a su destino y que nunca van a llegar a su destino. Todos los proyectos de 2007 hasta hoy cortados, están totalmente abandonados. Y ese dinero lo han seguido recaudando padrinas como Rosa Prades, claro. y de, bueno, pues entonces, mi mujer, por ejemplo, también colabora con Intervida. Sí, sí. Dígame una cosa, Rosa, ¿usted cuándo se entera de este hecho? Bueno, yo me enteré... A ver, la historia es larga porque yo hace años que estoy apadrinando en Intervida. No, me refiero a que cuando decide usted reclamar lo que ha estado donando de forma altruista, generosa a Intervida, porque estaba usted apadrinando a algunos niños, ¿verdad? Pero dice, oiga, ¿y ese dinero está llegando allí? Bueno, todo fue porque decidí visitar los proyectos en Perú. Sí. Entonces contraté un viaje, contraté unos cuantos días en Arequipa, que era donde estaba la niña que tenía apadrinada. Y una vez ya lo tenía todo preparado, llamé a Intervida para avisarles, para que me mostraran todos los proyectos, me llevaran a ver a la niña, en fin, para que pudieran prepararlo con tiempo. Entonces, cuando llamé por teléfono, expliqué mi caso y una señora al otro lado del teléfono me contestó, no, es que eso no es posible porque nosotros ya no trabajamos en Perú. O sea, fue algo ¿Y real. cuánto dinero había entregado usted ya, se supone, para ayudar a la educación de esa niña? Podemos enseñar la foto si quieres, Javier. Sí, esta es la Vilma Norma, la niña que tenía amadrinada Rosa. Cámara. Sí. Ahí está. Bien. Yo fui a buscarla y la encontré en un suburbio de Arequipa, vive en una casita bajo un chamizo con sus padres y sus 3 hermanos, y ella misma, la niña y los padres, confirmaron que ya no estaban recibiendo nada de Intervida España y que desconocían el motivo por el cual. Y Rosa, esta es tu ahijada. Esta Tu ahijada. Fíjate, ¿cuánto dinero habías entregado tú hasta ese momento para ayudar a esta niña? Bueno, yo había tenido antes un niño y me lo cambiaron poco tiempo después, no sé decirte el mes, pero poco tiempo después de la intervención. Primero intentaron cambiármelo por un niño filipino y bueno, yo me quedé extrañada, les dije que no, que yo había decidido por una serie de motivos apadrinar a un niño en Perú y que no entendía por qué me lo cambiaban y me daban un niño de Filipinas. Bueno, entonces me dijeron que no había ningún problema y fue cuando me enviaron la fotografía de Vilma, que es una niña que vive en Arequipa, en Perú. Y son 32 meses. Y son, sí, 3 años. Bueno, ¿y cuándo decide usted reclamar el dinero que había donado generosamente? Bueno, yo cuando me enteré de esta noticia, bueno, fue tremendo, fue un shock, ¿no? Entonces, en un principio, bueno, me enfadé muchísimo y lo primero que hice fue darme de baja. Luego intenté dar a conocer esta noticia porque yo personalmente no conocía a nadie que fuera donante de Intervida. Entonces yo me sentía tan engañada, tan defraudada y bueno, yo necesitaba darlo a conocer a más gente, a la cantidad de personas que debían estar en mi caso y que estaban dando un dinero para un proyecto que no existía. Y entonces fue cuando decidí enviar cartas a los directores de distintos periódicos. No me publicaron ninguna. Entonces, bueno, pues aquí fue cuando decidí que iba a reclamar mi dinero y llamé y les escribí una carta y les dije que o me devolvían mi dinero, que no se había destinado a lo que ellos me habían dicho, o que yo tomaría cartas en el asunto y actuaría como creyera oportuno. Y bueno, milagrosamente me devolvieron el dinero. ¿Cuánto dinero en total? 600 y pico de euros. 672. ¿Quién animó esta campaña? Está levantando ya la mano, bueno, todo el mundo, porque todo el mundo quiere opinar, lógicamente, de este escándalo. Pero una cosa más, Javier, ¿quién anima la campaña en contra de Intervida? Porque hay grupos muy significados que están haciendo labor de zapa en ese sentido, ¿verdad? Bueno, hay muchísimos grupos de presión interesados en este asunto. La investigación comenzó en 2003 y el golpe definitivo fue cuando se filtra desde Fiscalía de Cataluña a la cadena SER en 2007. Entonces los padrinos empiezan a dar de baja y después el asunto lo siguió El País. Entonces también yo en este caso periodísticamente he tenido que luchar contra la versión oficial, porque lo que decía El País y la SER es que Intervida era una auténtica chapuza y me parece que del País y la SER tampoco viajó nadie allí a verlo. Sí, que
era fraudulento todo era lo que muy se hacía. sencillo, sino que publicaban las filtraciones de la Las Fiscalía. oficiales. Sí, y luego ha habido, yo para una investigación que hice anterior a esta, descubrimos que había pues, mucha gente interesada y entre ellos, por ejemplo, exdirectivos de otras ONGs que fueron los que dieron los que condujeron de algún modo a la fiscal hasta este caso, porque es que la querella no se sostiene. La prueba es que esta investigación empieza en 2003, 2007 se interviene, llega a Garzón, echan a Garzón, lo coge Ruz, estamos en 2010 y no hay previsión de juicio contra los fundadores. Y lo que sí hay es un previsión. inmovilizado de 100 millones claro, de euros. que lo ha reconocido la ONG. 100 millones de euros. Y él es un problemón porque esos 100 millones de euros es imposible que lleguen a su destino, porque se han dado para niñas como esta cuyos proyectos ya no existen. Entonces, Intervida ahora no puede decidir, no es que esto lo voy a dar a Filipinas, a Camboya o a quien sea, no, yo me he metido en su página web para confirmarlo y cuando apadrinas a un niño se comprometen por escrito a que van a ayudar a ese niño, a su familia y a su comunidad. Y eso ya actualmente es imposible. Se han encontrado con 100 millones de euros que no son suyos, que no les pertenecen y que son para unos proyectos que ni existen ni existirán. Es decir, es que ya es imposible rebobinar y arreglar esta situación. Javier, y si todos los que nos están siguiendo en estos momentos en El Gato y son padrinos o madrinas de Intervida quieren reclamar el dinero que han ido dando en estos últimos 3 o 4 años de la intervención concretamente, que pueden tener la seguridad de que no han ido probablemente a esos proyectos en Perú, Guatemala y Bolivia, el 80% de la ONG. No sabemos si otros sitios, pero ahí desde luego ahí no ha ido, han y ido. a otros sitios tampoco. ¿Pueden reclamarlo? ¿Deberían reclamarlo? Bueno, ahí yo no sé. En el caso de Rosa... ¿Cómo podrían hacerlo? En el caso para de Rosa, que les abramos los ojos, para que estén colaborando con un fraude como este y un escándalo tan extraordinario como este. En el caso de Rosa, le devolvieron inmediatamente su dinero, porque para Intervida era mucho mejor callar a Rosa a que Rosa denunciara y se enteraran decenas de miles de padrinos. Es mejor devolver 672 euros que 100 millones de euros. Yo entiendo, quizá algún compañero como Javier abogado lo puede explicar mejor, que si cualquier padrino pide la devolución del dinero, se lo devolverán. Pero está inmovilizado el dinero judicialmente. No, judicialmente está en cuentas de Intervida y está controlado por la Audiencia Nacional. Pero si los padrinos recurren a la justicia ordinaria, lo normal es que les devolvieran el dinero. Lo que pasa que yo tampoco les aconsejo que hagan eso. Muchos padrinos lo que quieren es que ese dinero llegue a los proyectos para los que se pagó. Rosa no quería sus 600 euros. Rosa quería que los 600 euros hubieran servido para ayudar a su niña, a Vilma. Y la única posibilidad es que el caso se archive, se aclare y la ONG se reflote y ese dinero vaya a los proyectos a los que tenía que haber ido en ese momento. ¿Hay alguna dirección electrónica donde pueden dirigirse? Sí, a ver, Rosa. Yo me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento porque yo la verdad es que me sentí muy sola y entonces creo que hay muchas personas que se encontrarán en la misma situación. Entonces quería comentar que entre 3 padrinos hemos creado una asociación y tenemos una dirección de correo electrónico donde pedimos que se dirijan todos los padrinos y expadrinos de Intervida. Y también me gustaría pedir... Bueno, es info, voy a recordarlo, Rosa, sí, porque alguien nos decía ya cómo puede reclamar su dinero. info@padrinosintervida.com. Ya lo saben, info@padrinosintervida.com. Ahí tienen que dirigir sus mensajes, ¿de acuerdo? Sí, yo no sé si es bueno que pidan o no pidan el dinero. Bueno, lo que sí que es bueno es que nos asociemos y que hagamos fuerza para que salga la verdad, para que alguien nos diga qué está pasando con nuestro dinero y qué está pasando. ¿En qué momento esa gente tan buena que hace tantos proyectos, que decide que no quiere subvenciones, que no tal, en qué momento de repente dejan de hacer las cosas bien? Ya no informan a nadie, siguen cobrando, no entiendo. Eso después de la intervención judicial. Sí, pero intervienen y tú a todos tus padrinos... No, retiran judiciales. Es que ya no lo dirigen ellos. Retiran a los fundadores. Hay unos administradores judiciales. La ONG funcionaba con unos son los que gestionan en teoría. Son los que gestionan el día después. Una pregunta. ¿Qué proyectos existen una vez que se cancela el núcleo fuerte, Bolivia, Guatemala, Perú? ¿Cuáles son los proyectos que sigue gestionando Intervida? Sí, Perú, Bolivia y Guatemala era el 80% de la ONG, 72 millones de inversión al año de euros y es unos 350.000 padrinos, el 80% era para eso. El resto de países, ahora mismo Intervida, donde más proyectos tiene es en Asia.
Principalmente tienen Filipinas, creo que tienen Camboya, hay otros países. Pero el núcleo de la ONG era Perú, Bolivia y Guatemala. Y ahora hay proyectos en otros países, pero no de la envergadura que eran antes, claro, porque además la ONG, con la intervención judicial y con las noticias en prensa, sufrió una sangría de padrinos enorme. ¿Gestionados estos proyectos por la Administración Judicial? Por la Administración Judicial, sí. La Administración Judicial... ¿Montserrat sigue todavía ahí? Pero a ella, ¿quién le ha devuelto el dinero? ¿Quién le ha devuelto el dinero a ella? Es que no me habéis dejado terminar. Yo quería preguntar varias cosas. Primero, yo desconozco exactamente el contenido de la querella. Me ha parecido muy ilustrativo los datos que has dado a la Fiscalía al carecer de pruebas y que 2 días después se tuvieran todas esas pruebas para iniciar esa querella. Pero me parece, yo quería saber, ¿está imputación directa al responsable, a los empresarios y a todos los órganos directivos de la ONG? Sí, Hasta este momento sí. Con lo cual, ahora no tienen ninguna capacidad vinculante para actuar, puesto que están los administradores judiciales. Claro, es así. De acuerdo. Entonces, esos administradores judiciales, porque aquí hay 2 fases. En la primera, en la que esos proyectos son operativos y esta ONG actúa y además tenía un gran predicamento y un prestigio social. Yo además conozco en Cataluña muchísima gente y compañeras y amigas que, igual que Rosa, pues eran padrinas y madrinas y tenía un gran reconocimiento social. Mi madre. La segunda fue tu madre, yo tengo incluso, creo que una de mis hermanas también lo era. Entonces, desde el momento en el que se interviene judicialmente, son los administradores judiciales los que están llevando la gestión. Entonces, ¿quién ahora ha solicitado o alguno de esos padrinos está pidiendo la responsabilidad penal y judicial de esos administradores que han seguido recaudando y que han seguido emitiendo cartas como la de diciembre o noviembre de 2010, en la que mienten diciendo que ese dinero va a los proyectos y que los proyectos están allí? Y otra cosa, la responsabilidad de esos administradores judiciales, porque en el informe que hoy dais en el periódico, La Gaceta, es muy ilustrativo ver lo que explica Rosa, que era de casualidad porque quiso ver a Vilma, pero otras de los padrinos que fueron se encontraron como los medicamentos, como están caducados, como hay una gran parte de infraestructura, como la gente que veía el propio Land Rover de Intervida, querían que volvieran. Por tanto, ¿quién se hace responsable de todo eso que ha quedado allí, que está caducando, que no se tiene ningún efecto? ¿Dónde está esa responsabilidad? Y tercera cosa, Javier, has dicho que han pasado 3 años. El proceso judicial, ¿ahora en qué fase está? Si aún no está a juicio, ¿han declarado, no han declarado? ¿En qué fase? Si fase probatoria se ha Son muchas preguntas para cuando... Venga, brevemente, Javier. Muy rápido. El proceso judicial. El caso está en la Audiencia Nacional, en el número 5 del señor Ruz. Tomó declaración a los fundadores hace poco. Él es el que tiene que decidir si archivar o abrir juicio. Por otro lado, responsables de este fraude, los administradores judiciales y el juzgado. Es más, los administradores dicen que cortan la financiación por orden de la Audiencia Nacional, de Garzón. Entre ellos me da a mí la impresión que se van a echar la culpa el uno al otro. Pero, y lo que no hay todavía es, o sea, nadie ha puesto todavía una denuncia para pedir responsabilidades penales a los administradores, porque yo esto lo destapo en La Gaceta el sábado. Por lo tanto, estamos todavía muy verdes. Es decir, claro, ahora me parece gravísimo que los padrinos judiciales estén haciendo eso, sigan cobrando durante 3 años, incrementen los fondos y sigan mintiendo a los padrinos y madrinas diciéndoles que esos proyectos están llevando. Es que es gravísimo. La propia Fiscalía ahora debería actuar de oficio, ¿no? En un caso como este. Y si no, los padrinos, si ellos quieren denunciar, pues adelante. Bueno, vamos a ver, Eduardo García Serrano. Un momentito nada más. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos con esto un ratito más. También Luis Herrero quería opinar, lógicamente, y Alfonso Rojo está muy callado, pero algo está maquinando. Antes voy a presentarles es que por donde pasa Garzón no crecerá hierba. No, es un escandalazo tremendo este. Voy a presentarles la 7ª maravilla en avisadores de radares, el nuevo Onix Ultra Plano, el único avisador de radares que se puede convertir en navegador. Conduzca más seguro y relajado, evitando continuas multas y sabiendo con total precisión dónde se encuentran los radares fijos, los móviles, los ocultos en túneles, en farolas, en semáforos, en paneles y los nuevos tramos de velocidad controlada. Con avisos como este que escuchan, oigan. Entra usted en un tramo con control de velocidad. Pueden disfrutar ustedes de su tecnología de última generación. Solo 12 milímetros de grosor. Ahí lo tienen ustedes. Miren, 12 milímetros. Pantalla TFT de alta resolución. Ahí lo ven ustedes. En color y batería de litio. No paguen más multas tontas por no tener su Onix. Además es multimedia, reproduce música, vídeo y fotos. Pide ahora mismo el suyo llamando a Publipunto. El teléfono es este. 902-180-190 o publipunto.com. 902-180-190. Su precio es de 189 euros, pero lo puede conseguir por solo 129 euros. Y 6 meses gratis de suscripción a Multalia, que es una empresa que va a recurrir las multas que pueda usted recibir. Llame ahora mismo al 902-180-190 o entre en publipunto.com. Volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
está ese gatómetro? ¿Qué están respondiendo nuestros catodictos, nuestros seguidores? Pues ahora mismo nos están diciendo que sí, el 58,6%. Y les recuerdo esa pregunta de esta noche, si creen que el Partido Popular Vasco debe retirar su apoyo al gobierno de Patxi López. Ese sí supera ya el 58%, él no se mueve en el entorno del 41%, pero todavía queda muchísimo gato por delante, así que les invito, les animo a que sigan participando en este gatómetro y, por supuesto, a que también sigan participando con sus mensajes, no solo a través del móvil, sino también pueden participar en nuestra página de Facebook, en nuestra página www.elgatoalagua.es y también a través de nuestro Twitter, @gato_directo. Y Antonio, nos han llegado muchos mensajes sobre este asunto, que nos decían que es indignante que al final por todo esto los que estén pagando sean los niños. Claro. También nos decían algunos que ellos lo que han hecho es dejar de colaborar con Intervida y han dado orden al banco de que no paguen más, y muchos dicen que han dejado de apadrinar a niños en Sudamérica y ahora apadrinan en Asia, como por ejemplo en Filipinas o la India. Y también, Antonio, estamos recibiendo muchos mensajes indignados con el Tribunal Constitucional. De eso hablaremos dentro de un ratito, cuando cerremos este escándalo de la ONG Intervida, porque ya se conoce la sentencia de los magistrados que dieron luz verde a que ETA se presente a estas elecciones, y también el voto o los votos discrepantes de Magistrados del Constitucional consideraron que no debería haberse autorizado la presencia de ETA en las urnas. Los magistrados discrepantes del Constitucional, por ejemplo, ven impropio y lamentable el fallo sobre Bildu. Hay un enfrentamiento claro entre los miembros del Constitucional que aprobaron ese paso y los que lo rechazaron. Pero de eso vamos a hablar enseguida, después de concluir el escándalo este de Intervida. Vamos con ello. Eduardo García Serrano, habías pedido la palabra. Rápidamente, sí. Primero una declaración de intenciones y luego una pregunta. A mí me parece que robarle el pan, la hucha y el puchero a los más pobres, bueno, pues es un delito que yo haría perseguir a los Navy Seals, ¿no? Que son muy eficaces, mucho más eficaces que la justicia española. Por otro lado, ¿quién ha convertido Intervida en Interrobo? Porque esos individuos tendrán cara, más que cara, jeta. Tendrán nombres, sí, DNIs. ¿Quiénes son los ladrones? ¿Cuál es la cuerda de ladrones que se ha quedado con ese dinero destinado a los niños más pobres de Hispanoamérica y se lo han quedado ellos? Vale. Bueno, se lo han quedado ellos, nombres, ¿quiénes son? Lo tienen aparcado. Que la opinión pública sepan quiénes son esos ladrones que le han robado el puchero, la hucha y la intendencia a los niños más pobres de Hispanoamérica. El dinero no se lo han quedado ellos, está en cuentas bancarias de Intervida, pero los responsables son quienes designó la Generalitat, Montserrat Tura, para ser administradores de Intervida. Y en ese momento fueron Didac Ramírez, actual rector de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo? Didac Ramírez, actual rector de la Universidad de Barcelona, Ángel Miret y Maurici Romero. El rector de Barcelona fue sustituido por Àlex Max-Llorens, que ha sido diputado en el Parlamento del PSC. Son tres administradores de perfil político relacionados con el PSC y uno de ellos, actual vicepresidente de una fundación de UGT, del sindicato UGT. Los nombres están publicados en el diario La Gaceta, con sus cargos y sus nombres y apellidos, por supuesto, y ellos dicen que el juez, evidentemente, aunque la decisión la tomaran ellos, tiene que ser autorizada por el juez. Me da igual de quién partió la iniciativa, pero son ellos, la jueza de Barcelona, no recuerdo el nombre ahora mismo, y el juez Garzón, que es en quien recae el caso. Carmen Martínez, la jueza. A ver, Luis Herrero. Yo es una pregunta muy breve. Lo que nos has descrito es una estafa, como un piano de grande. Y quisiera saber por qué, si se tiene conocimiento de un delito, no se ha denunciado. Es decir, ¿por qué no hay ninguna denuncia ante los tribunales? Repito, Luis, que yo esto lo destapo el sábado. ¿Vale? Había casos aislados como el de Rosa o como el de Fran, dos padrinos que motu propio lo acaban descubriendo por sus averiguaciones, por casualidades. No ha saltado a los medios de comunicación hasta este sábado en Más se perdió en Cuba y en La Gaceta, que hemos ya publicado 2 entregas, y mañana una tercera. Yo creo que ahora ya es el momento que actúe quien tenga que actuar, porque esto es un escándalo sin precedentes, porque ya que te estafa una ONG es deleznable, pero que te estafe una ONG controlada judicialmente y políticamente, no me lo podían imaginar cuando los padrinos me decían que no nos ha avisado nadie, que nosotros seguimos pagando, y yo he ido allí sobre el terreno y allí no se está recibiendo nada, y aparte los administradores reconocen que dejaron de enviar el dinero. Esto no tiene nombre, esto es un fraude sin precedentes. O sea, que están los tres relacionados con el Partido Socialista de Cataluña. Sí, los propuso Montserrat Tura, porque al ser una fundación depende del patronato de fundaciones que orgánicamente que sepan los televidentes del Gato al Agua que esto no es novedoso en el Partido Socialista. Ya fueron los socialistas, a través de la PSV y la UGT, los que le robaron la cartera a los más pobres en España con la PSV.
en los felices tiempos del felipato. Oye, ¿qué repercusión ha tenido con la brevedad esto que nos impone ya en el los tiempo, medios sí, de opinión pública catalanes, prensa, radio y televisión, al tratarse de una ONG con sede en Cataluña? Nada. Nada. No salió nada. 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 O en prensa catalana Yo que soy un... En Cataluña no hay un oasis catalán, hay un pantano pestilente de los medios de opinión pública que es realmente sofocante. Sí, Javier, yo quiero aprovechar. Mirad que nos dice ahí, perdón, familia de Palma, tenemos 3 niños apadrinados en Intervida en Perú, Guatemala y El Salvador. Probablemente ese dinero no habrá llegado a estos niños. No. Javier, una cosa, yo quería saber, aún se siguen, a día de hoy, o sea, a día de hoy, siguen aún pagando los padrinos y las madrinas, es decir, y los interventores judiciales, Ahí los estaba. judiciales siguen. Dos cosas. Una muy importante. Yo, desde luego, en mi calidad de presidenta del Grupo Parlamentario del Partido Popular, voy a pedir explicaciones al Gobierno de la Generalitat y voy a pedir explicaciones a la Consellería de Justicia y de Interior, porque además aquí hay interventores de la Generalitat y yo quiero que me expliquen, y vamos a hacer preguntas orales, cómo esos interventores de la Generalitat durante 3 años no han visitado esos proyectos y, lo que es más grave, han paralizado esos proyectos. Porque al final de todo lo que estamos hablando, lo decía muy bien Rosa, la gente que generosamente está aportando para que esos niños vayan a escuelas, tengan lápices, cuadernos, tengan mejor salud, lo que quieren es que esos niños se vean beneficiados por eso. Si usted está intervenido judicialmente, siga manteniendo esos proyectos si puede, siga favoreciendo a esos niños que se lo merecen y la gente quiere ayudarles, y después que haya el control de ese dinero por parte de la administración judicial. Yo voy a preguntar al Gobierno de la Generalitat qué están haciendo sus interventores de la Generalitat. Y segunda cosa, yo a 2 de los interventores, especialmente a Àlex Masllorens, lo conozco del PSC. Debo decir que tengo una muy buena consideración de él, y desde luego yo personalmente no puedo creer que haya hecho nada incorrecto, y desde aquí lo defiendo. Pero desde luego voy a pedir explicaciones al Gobierno de la Generalitat de qué están haciendo estos 3 interventores, y si es tal como tú lo has explicado, desde luego yo creo que responsabilidades habrá que pedirlas, y responsabilidades y decisiones penales también. La respuesta que te van a dar ellos es que deciden cortar porque no se dejan intervenir, y además allí en ese momento había 100 millones de dólares en fondos de reserva que según ellos durarían 4 años. Punto número 1, no duraban 4 años, duraban solo 1 año y medio. Y punto número 2, eso no es excusa, porque si tú sigues cobrando a los padrinos, no puedes decir, como hay quedan fondos de reserva, con esto ya veré lo que hago. ¿Y por qué has cortado los proyectos? Claro, no puedes cortar los proyectos. Es un desastre. Pero un momento. No tienen para ir al colegio. ¿Por qué han cortado esos proyectos? Que se han perjudicado a los niños. Pero por lo que veo se han cortado los proyectos en esos países, porque tanto en el caso de Rosa como alguien que acaba de mandar un mensaje, también le cambiaron al niño de Perú por uno hindú. Sí. O sea, quiero decir que no solo han tomado los administradores la decisión de seguir cobrando, porque sabemos, por ejemplo, si ese dinero que han estado cobrando nuevo está dedicado a otros proyectos en esos otros países donde les han vendido que están los nuevos niños. Los administradores dicen que lo están reservando. Yo hice el cálculo. Entonces, ¿por qué te cambian al niño de país? ¿Por qué te cambian al niño? Cambian al niño de país. ¿Y qué hacen en ese otro país? A ver, en la India, en Filipinas, ¿qué hay? Si me dejáis lo cuento. No, pero ¿qué hay? Ellos tienen proyectos en otros países. Entonces, ¿qué hicieron como en el caso de Rosa? Sin darle ningún tipo de información, o bien mintiendo, diciendo el niño se muda a otro sitio, ya no vive donde estaba el proyecto, van cambiando niños y le ponen uno de Filipinas y otro de Camboya. Entonces, si el padrino no dice nada, no se entera del engaño y automáticamente pasa a Lo que tendrían que haber hecho los administradores para obrar con diligencia profesional es, se deciden cortar los proyectos. Gravísimo error, pero allá ellos. Y en ese mismo instante se le comunica a todos los padrinos, señores padrinos, vamos a dejar de financiar por problemas legales los proyectos de Perú, Bolivia y Guatemala. Ustedes son libres de darse de baja o de que nosotros les demos niños donde de verdad sí que tenemos proyectos, que son Filipinas o donde sea. Pero luego hay otro escándalo, y es que ha habido padrinos, como el caso de Francisco Javier Barrios, que estuvo el otro día aquí, el sábado, en Más se perdió en Cuba, que le cambiaron su niño peruano por otra niña también peruana. Yo me metí en la página web de Intervida para ver qué proyectos hay en Perú, porque mis fuentes en Perú me dicen que no hay nada, y hay un proyecto de 400.000 euros dedicado a la formación de profesores online, un curso por correspondencia para formar profesores. Eso es lo que hay en Perú. Y una foto así de grande con una niña y de fondo una escuela construida por Intervida cuando no estaba intervenida. Y con una mochila, la niña que es la mochila que repartía Intervida, la Intervida que funcionaba. Y ahora se promociona con esas fotos y se dan 400.000 euros para un curso de formación de profesores y se siguen dando niños en Perú. Yo es que no lo entiendo. Es que pero si el dinero está intervenido, ¿cómo pueden hacer algo en Filipinas o en otro país? No estás entendiendo el concepto. Aunque está intervenido
intervenida la ONG. Está intervenida la ONG. Las cuentas, has dicho antes, las cuentas. La ONG tiene que funcionar y tiene que hacer proyectos. La ONG tiene autorización para pagar, ingresar con la supervisión del juez. Es exactamente igual que si una empresa entra en un proceso concursal. Los administradores concursales compran material, venden, emiten facturas. No están intervenidas las cuentas que no las puedan mover. Está intervenida la ONG. Pues no he entendido antes que el dinero no se Bueno, señores, vamos a ver. Vamos a dejar aquí este asunto. En cualquier caso, si usted es afectado porque tiene en Intervida algún niño apadrinado, ya saben que pueden dirigirse a info@padrinosintervida.com. info@padrinosintervida. Ahí está la dirección. padrinosintervida.com, y se pueden informar y a partir de ese momento tomar la decisión que ustedes consideren más oportuno. Rosa Prades, gracias. Buenas noches. Y Javier Chicote, enhorabuena por ese trabajo. Gracias. Gracias también a ti. Gracias. Bueno, vamos a ocuparnos de esto que hemos planteado en el gatómetro. Perdón, ¿qué me dices? ¿Me dices? Que me preguntan que cuánto cobran los administradores. Los administradores de Intervida actualmente, los administradores judiciales cobran, ¿tienen un sueldo? Los administradores, el sueldo se tasa por ley, no lo sé exactamente, pero va en función del capital que mueve la ONG. En este caso, como está moviendo decenas de millones de euros, entiendo que la minuta debe ser importante. ¿Pero están cobrando estos señores? Sí, claro, administradores profesionales. Pues hombre, es que esos sueldos son importantes saber cuánto sí, están cobrando. Teniendo en cuenta la gestión tan eficaz que están haciendo. Hay una cosa, Antonio, que me deja... Eso es una de las primeras preguntas que tienen en el Parlamento. Desde luego. Alicia. Yo mañana ¿Cuánto mismo, cobran estos señores? Estos las tengo presentadas. Vamos a ver, Antonio, hay una cuestión que es fundamental. Yo no voy a defender la gestión de Intervida porque la ignoro. Y en principio me sorprende mucho que a los 2 días de que el fiscal general diga que no hay materia, en Fiscalía entiendan que hay materia. Pero en fin, podría ser porque no va contra la ley de la gravedad. Lo que me deja absolutamente escandalizado, y lo digo desde una persona que estoy profundamente involucrado con los países que se llaman el tercer mundo, hay que tener un corazón de hielo y de piedra para, en lugar de intervenir en esos proyectos y tratar de mantenerlos ya que tienes la financiación, aunque no tengas la capacidad de gestión, porque Intervida Bolivia, Perú o Guatemala tenga entidad jurídica propia, dependen económicamente de ti. Y por lo tanto, por sinvergüenzas que hayan podido ser anteriormente, estás con un montón de niños a los que tienes que hacerles frente. No puedes dejarles abandonarlos, claro. No puedes. No se puede tomar una medida burocrática de chupatintas cerrando el dinero. Tendrás que poner un inspector, una persona que controle esos gastos, con independencia de lo mal que se haya hecho antes, pero no puedes dejar a los niños en la calle. Pues ya he visto que hay niños que se han quedado efectivamente descompuestos y sin ayudas, y llorando además los pobrecitos, reclamando ese trabajo extraordinario que estaban haciendo con ellos y que ahora les falta, naturalmente. Ahora...